ya el inicio a la grabación. Así que tengan buena clase. Ustedes saben que yo estoy conectada ahí con cámara apagada y con micrófono apagado para poder asistirlos a todos. Disfruten la Ya. clase cortita. Que estén bien. Sí, gracias, gracias. Voy a dejar funcionando esto para partir. Quedamos en lo de que eran patentes el otro día, pero voy a hacer un breve repaso para ver cómo estamos con la información que estuvimos viendo. Ya, ahí se supone que se ve, ¿cierto? Buenos días a todos y a todas. A mí, como siempre, un placer poder hacer clase y estar con ustedes. La verdad es que me entretiene harto porque al final esto es un aprendizaje para ambos, para todos. Para mí también, porque cada vez que hago clases aparece un caso totalmente distinto que en realidad depende mucho, en este caso, de la formalización, depende mucho de los municipios en realidad. Que la ley dice una cosa y los municipios, las personas que trabajan en los municipios tienen interpretaciones distintas y ahí a veces se generan conflictos. Por eso es súper importante que uno tenga claro qué es lo que sucede y cómo sucede. Por ejemplo, ayer me tocó ir a sacar, o sea, a terminar, porque esa patente, a mí me deberían dar una patente provisoria por el VAR, porque cumplo con todo, pero la dirección de obras me pidió un informe de un arquitecto por el ingreso universal, que es una ley hoy día, donde si yo tengo a lo mejor un segundo piso, yo estoy en un segundo piso o en un lugar en altura, yo debería dar acceso universal a personas que no tengan todas las posibilidades de poder avanzar por sí solas. Pero como el edificio es de 1910, los edificios que tienen una cierta cantidad de años están exentos. Bueno, el asunto es que ya voy a hacer ese informe que me están pidiendo, pero independiente a eso, que yo como cumplo con todo lo demás, deberían darme una patente provisoria. Entonces fui a entregar toda la documentación que me falta, o sea, que no que me faltaba si la carpeta estaba dentro, pero hay una carpeta que está en el departamento de obras, pero en el departamento de renta me pidieron la misma carpeta, por lo tanto tuve que sacar una copia de la carpeta. Entonces, si se fijan ahí, empiezan a aparecer cuestiones que hoy, que tú dices, pero ¿cómo no conversan los departamentos, las áreas? Entonces fui a dejarlo ya y la chica que estaba ahí me dijo, hoy No tengo una respuesta para eso. allá Dime si te puedo ayudar con otra cosa. deberíamos tener a lo mejor deberíamos tener acá un contrato, el contrato de arriendo, me dijo. El contrato de arriendo, pero si el inspector no me pidió el contrato de arriendo. No, pero si siempre se pide, entonces tuve que buscar mi correo donde el fiscalizador me mandaba a pedir papeles y ahí no estaba el contrato de arriendo. Menos mal que no andaba con el correo. Así que lo busqué en mi teléfono, apareció. Y se lo mostré. Me dijo, sí, pero acá en el departamento de renta los pedimos. Yo como andaba con todos los papeles, porque faltó que llevara los exámenes médicos míos nomás por si acaso, le presenté el contrato de arriendo. Tenía una copia. Ah, me dijo, pero este es un contrato de subarriendo, entonces yo necesito el contrato de arriendo de la persona que le subarrienda. Entonces ahí ya no me puse pesado ni nada, pero le dije, ¿sabe qué? Mire, si usted se fija, este contrato de subarriendo, que usted dice acá, está firmado por un notario, está legalizado. Usted me va a decir que el notario, o sea, la firma del notario hoy día no vale la pena, o sea, no tiene poder. Para eso me está pidiendo el contrato de arriendo de la persona. No, es que es el procedimiento, siempre ha sido el procedimiento, entonces se quedan siempre con lo tradicional. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ingrésame la carpeta así, y si me hacen alguna observación, yo traigo el contrato de arriendo. Pero hoy día yo no me voy a pasear, o no me voy a bypasear a lo mejor lo que está validando un notario. Así que al final la chica me hizo caso y ingresó la carpeta así. La verdad, si ustedes me preguntan, es muy fácil ofuscarse por todas estas cuestiones, porque uno a veces no tiene claridad, no sabe, y la mayoría de la gente que no tiene estos conocimientos, o lo que hemos estado conversando estas últimas dos clases, claro,
la mandan a sacar papeles tras papeles tras papeles y al final es una cosa de nunca acabar. Entonces, es súper importante que cuando ustedes puedan tramitar su formalización, no solamente a lo mejor en las instituciones públicas que estamos viendo, a lo mejor algunas instituciones privadas como la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en el caso que necesitaran esa documentación, tienen que manejar algunos términos. Eso es fundamental. Y yo creo que una de las cosas importantes que tiene este curso y que estamos viendo es eso, que ustedes manejen algunos ciertos términos. Y eso me encantaría que ustedes lo pudieran incorporar a su día a día, a su gestión. Para que en realidad cuando tengan que hablar sobre algún tema, lo hagan con base, pues, no porque me escuché por ahí o porque me dijeron. Al final la gente, como ustedes saben, dice tantas cosas y la verdad es que uno no sabe al final a qué creer o a quién creer. Bueno, las reglas del juego yo creo que las saben. Hoy día tenemos una clase un poco más corta hasta las 11 de la mañana, así que vamos a tratar de avanzar porque estamos con hartos temas que estamos revisando y terminando de mejorar y de ver. Haciendo un breve resumen, el día miércoles terminamos de ver las figuras legales y ahí ustedes se dieron cuenta de la diferencia entre una SPA, entre una limitada, entre una IRL, entre una persona natural con iniciación de actividades. Se dieron cuenta también cuáles eran a lo mejor las ventajas y desventajas que tenía cada una de estas cosas. Y a su vez, pudieron apreciar también qué era lo que nosotros podíamos entender sobre algunos conceptos respecto a, a quién podríamos nosotros recomendar alguna de estas figuras legales y cómo lo interpretábamos. Pues yo creo que eso era fundamental. Y ahí algunos de ustedes pudieron comentar, intervenir, sacar algunas inquietudes respecto a eso. Luego empezamos a mirar cuál era la otra documentación que se nos pedía. Y dentro de esa documentación empezamos a ver algunos permisos que existían, que son permisos especiales en algunos casos, y quedamos ahí en stand-by para poder seguir el día de hoy. Así que les voy a pedir que nos conectemos bien. No sé si habrá alguna inquietud respecto a lo que vimos el miércoles. Me gustaría saber si tienen preguntas para que las podamos comentar antes de que partamos. Si no, para que le demos el inicio esta mañana. Hola Claudia. Buenos días. Hola, buenos días. A mí me quedó una duda con la declaración de interior de gas y declaración eléctrica interior. No entendí, por ejemplo, no sé, si uno empieza como a arrendar un local, ¿tiene que hacer esa declaración sí o sí? ¿O es como si uno empieza de cero y arma, no sé, algún negocio y no tiene como el interior de gas o cosas así? Ya, No mira, sé, el tema ahí con la certificación de gas o la certificación de electricidad, que se le llama al formulario, el formulario se llama T6 en el tema del gas y en electricidad se llama T1, son documentos que te pide la municipalidad para darte una patente comercial. Si tú estás en un local, lo más probable que te van a pedir copia del arriendo, te van a pedir el certificado de autorización de gas, que es el T6, te van a pedir copia del certificado de autorización eléctrico, que es el T1, te van a pedir el permiso sanitario si es que tú estás elaborando alimentos. Con esos 4 elementos, ellos deberían poder ingresar tu solicitud de patente comercial y lo que va a pasar es que tiene que ir un fiscalizador a ver el lugar donde vas a operar, ¿ya? Cuando tú te acoges a la ley de microempresa familiar,
se entiende que tú vas a trabajar en una casa de habitación, por lo tanto eso se hace más flexible, ¿ya? Pero si tú vas a tomar un local comercial, lo más probable es que te van a pedir esa documentación. Y ahí te van a decir, obviamente, para que tú tengas el certificado T1, si el dueño o el arrendatario de ese local comercial no tiene ese documento, vas a tener que contratar a un profesional certificado en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por lo tanto, es súper importante que cuando ustedes vayan a contratar o arrendar un local comercial, al arrendador le pidan esos documentos, porque significa plata para ustedes. Porque certificar eléctricamente un lugar significa que el profesional tiene que hacer los planos y tiene que además ir a validar los puntos eléctricos que tiene ese lugar. Y eso lo tiene que subir a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Cuánto cuesta eso? Entre 350.000 y 400.000 pesos. Más o menos. Porque va a depender de los metros cuadrados. En el caso del gas, también pues tienen que hacer un plano y tienen que ver los puntos de gas que hay y eso tiene que levantarlo al formulario a la superintendencia. ¿Cuánto cuesta eso? Entre 200 y 250.000 pesos. Siempre y cuando eso cumpla con las reglas, porque si no, ellos también te van a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo levantar esto porque esto no está cumpliendo y tienen que hacer estas modificaciones eléctricas. Y ahí tenéis que empezar a entrar a picar al local, ¿cachai? Eso le pasa a muchos empresarios que llegan y contratan un arriendo y le dan con todas las ganas, con todo el fuá. Pero cuando van a pedir papeles, se dan cuenta que esta cuestión no cumple y tenés que empezar a invertir en platas que tú no tenías considerado, ¿cachai? Entonces, si tú me preguntas, yo creo que es muy importante que en el momento que ustedes vean la posibilidad de contratar una tienda o un localcito, siempre preocúpense de que eso cumpla, que estén los papeles. Aunque si no, para ustedes va a ser una inversión que no tenía considerada. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta respecto a lo que vimos el día miércoles? De los que estamos conectados. Katiuska, Víctor, Viviana, Jennifer. Buenos días a todos. Fernanda, ¿no? Lilian, ¿no? Perfecto. Parece que estamos ok. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, como les decía, es vamos a ver, vamos a seguir viendo los temas de patente y vamos a empezar a ver documentos tributarios. Entonces quedamos el miércoles en esto. Estábamos hablando de la recepción definitiva de obra, por ejemplo, que correspondía a que la propiedad que ustedes están contratando, están arrendando o donde ustedes están viviendo tenga recepción. ¿Qué significa eso? Que cuando se construye una vivienda o un bien raíz, tienen que ir a la dirección de obras para llenar un formulario e informar a la dirección de obra del municipio que en ese terreno se construyó esto. Y ellos tienen que ingresar esto y se les genera un documento que se llama recepción definitiva. Yo se lo estoy haciendo fácil, pero esto puede ser un pimponeo entre que ingresa y sale, porque pueden encontrar observaciones. Quienes hacen estas recepciones o quienes hacen estas presentaciones normalmente deben ser un constructor, un arquitecto. Por lo tanto, ustedes tienen que pedir estas cosas cuando vayan a arrendar un local. ¿Cuál es la recepción? La recepción de obras del local, de la infraestructura, tiene el certificado de gas, tiene el certificado eléctrico, porque si no ustedes van a tener que pagarlo y van a tener que hacer todo ese proceso, ¿ya? Y cada uno de estos tiene que ser por un profesional autorizado, o sea, no cualquier persona lo puede hacer. Por ejemplo, ¿han escuchado en algunas, a lo mejor, comerciales o información en las noticias sobre la ley del mono? Bueno, la ley del mono lo que hacía era que, o lo que hacen en definitiva, es que los municipios, como hay tanta vivienda, tanta infraestructura sin recepción municipal definitiva, es que lo flexibilizan. ¿Qué significa eso? Que la ley del mono se le llama mono porque tú puedes hacer un croquis a mano alzada tú mismo y lo puedes ingresar a la dirección de obra. Cuando se abre o se activa la ley del mono, que cada cierto tiempo los municipios lo hacen,
dan la posibilidad de poder hacer esta recepción definitiva de obra con un croquis. Y no necesariamente solo tiene que presentarlo o un arquitecto o constructor, porque la mayoría de la gente dice que no tengo plata para pagarle a un profesional. Entonces, también han ido flexibilizando eso. ¿Y cómo ha sido la forma? Ha sido la forma de esta ley que se le llama ley del mono, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan clarito. Y con respecto a lo del gas y la electricidad, yo creo que ya más o menos quedó claro. De acuerdo a lo que le comenté a la Claudita. Otros permisos que uno puede encontrar, bueno, si ya estamos hablando de temas de industria o de bodegas, por ejemplo, va a depender efectivamente ese tipo de lugares. No siempre tienen la posibilidad de instalarse en cualquier parte. Ahí hay que ver los sectores que tiene el plano regulador de la comuna para poder saber si ahí se puede colocar una empresa que a lo mejor vaya a manufacturar, por ejemplo, una maestranza, que es una maestranza donde se trabaja harto con fierro, meten harta bulla y harta contaminación acústica, y también hay mucho movimiento de material grande. Ese tipo de empresas tienen que estar en lugares industriales. También pasa con las mueblerías, por ejemplo. En el caso de las mueblerías ahí hay un tema súper importante, porque lamentablemente las mueblerías deberían también estar en zonas industriales, porque las mueblerías, si tú estás fabricando muebles, ellos tienen que obtener permisos sanitarios, porque tienen polución de aserrín. Y eso significa que ellos tienen que tener captadores de polvo. La mayoría de las mueblerías no tienen esto, no tienen patentes y están a la mala. Por ejemplo, en La Granja, yo me acuerdo que tenían ahí hay un montón de mueblerías. La mayoría de los fabricantes de muebles están en La Granja, en la comuna de La Granja, acá en Santiago. Y yo creo que el 80% de ellos están a la mala, porque todos lo hacen en lugares que son sus casas habitación, o los hacen en galpones, pero ninguno cumple con las condiciones sanitarias. O sea, si ustedes me preguntan, todas esas personas deberían estar clausuradas. Porque son un lugar peligroso. Primero peligroso porque puede generar un incendio rápidamente. Y por el otro lado es contaminante, porque como les digo, hay polución de aserrín. Y eso genera contaminación ambiental. Y para eso hay un protocolo también en el Ministerio de Salud o en la Seremia de Salud para poder trabajar con ellos. Entonces, si ustedes se fijan, va a depender mucho del giro de la empresa, qué documentación yo tengo que cumplir. Ahora le estoy colocando un tipo de empresa bastante específica que pues, yo creo que aquí, por lo menos, cuando nos presentamos, ninguno me dijo que estaba haciendo muebles. Así que mientras no suceda eso, no va a tener tantas problemáticas. Pero sí hay un tema de emisiones atmosféricas que uno tiene que ver. Y eso, como les dije puntualmente, para los mueblistas es un tema, porque significa una inversión importante en tecnología o en equipamiento que ellos en realidad no tienen considerado. Esto varias veces yo lo he conversado con mueblistas por ejemplo, de maciza, que les he hecho curso, y claro, para ellos, primero, algunos de ellos no tenían idea, y segundo, claro, significó una inversión importante, porque hay que hacer hartos cambios. Entonces, para la autorización que entrega este municipio para desarrollar la actividad en su comuna, tiene que cumplir con estas condiciones, como les decía, contrato de arriendo o contrato de subarriendo, o una concesión, o puede ser una cesión, o un comodato, también puede servir cualquiera de esos tipos de documentación. Y en los casos, como les decía, de locales, lo más probable es que les van a pedir esta otra documentación de temas eléctricos, temas de gas, más aún el tema de gas, por ejemplo, cuando tú estás haciendo la elaboración de alimentos, el permiso sanitario, que efectivamente lo tienen. Ahora, ¿por qué lo tenemos que entregar a los municipios? ¿Por qué tenemos que sacar la patente? Porque los municipios
son los encargados de darnos autorización de poder comercializar productos en una comuna. Ellos son los que te validan y de alguna manera te dan permiso para hacerlo. Si yo no tengo ese permiso, ellos pueden clausurarme. Lisa y llanamente, porque ellos son los que administran la comuna. Por lo tanto, esa es la potestad que tiene una municipalidad. El tema es que como nosotros no tenemos claridad con esto, o no, la verdad es que no lo habíamos visto, no lo habíamos dimensionado, la mayoría de la gente como que se olvida de sacar una patente municipal. O sea, hoy día es poca la gente que tiene. Y el problema es que cuando tú inicias actividades, las patentes municipales se deberían emitir desde el momento que tú hiciste el inicio de actividades. Si, por ejemplo, yo hice inicio de actividades en junio y hoy día recién a mí me van a dar la patente provisoria del local que tengo en Valparaíso, yo tengo que pagar un porcentaje de la patente del primer semestre, porque yo partí en junio, debería pagar junio, julio, y debería pagar un porcentaje, o debería pagar todo el semestre del segundo semestre del 2022, que debería ser a lo mejor ahora cerca de diciembre, porque las patentes además se pagan semestralmente. Entonces, imagínense empresas que a lo mejor llevan años sin tener la patente. Lo primero que le van a pedir es que tiene que ver desde cuándo es el inicio de actividades. Si fueran 3 años, ellos te van a calcular retroactivamente cuánto le debes al municipio. Y le pasaba a mucha gente, por ejemplo, que antes postulaba a Cercotec, y Cercotec antes pedía las patentes municipales, y ahí quedaba la tendalá, porque mucha de la gente que postulaba no tenía patentes. Y cuando iban a tratar de regularizar para obtenerla y poder postular, debían millones. Y no sabían ellos que esto era retroactivo. Entonces, sí, claramente se los tengo que dejar súper claro que esto es retroactivo. ¿Ok? Si yo me traslado de una comuna a otra, ¿qué pasa con la patente? Bueno, para poder trasladarme, por ejemplo, si yo estoy en San Joaquín y me quiero ir a Renca por un tema de espacio, por un tema de más metros cuadrados, etcétera, porque crecí, yo lo que tengo que hacer es tomar la patente que tenía en San Joaquín y la llevo al departamento de rentas de la comuna de Renca. Y con ese documento que yo estoy entregando, ellos me van a hacer el traslado de la patente a la otra comuna. Yo puedo cambiarme de región, sí, también lo puedo cambiar de región, sin embargo, también me van a pedir el documento, que es la patente que tenía en la comuna anterior, para que ellos de alguna forma validen que yo estaba con la documentación al día y que no tenía problemas o inconvenientes para poder operar. Ahora, lamentablemente los municipios no están en línea, porque eso deberían verlo ellos en línea y no tener que nosotros andar con los papeles para allá y para acá. Ahí te das cuenta que todavía hay cosas que les falta poder sistematizar o automatizar. Sin embargo, eso no quita que la municipalidad pueda ir a ver el local donde tú te estás instalando, no sé, pues en San Antonio. Si yo hoy día estoy acá en San Joaquín y me quiero ir a San Antonio, la municipalidad de San Antonio sí me puede otorgar la patente, yo tengo que entregar la patente que yo tenía acá en San Joaquín, pero ellos de todas maneras van a ir a fiscalizar para saber qué tipo de local estás arrendando en la comuna de San Antonio. ¿Ok? Eso se los dejo también porque a veces me lo preguntan. Soy Marcela Neira, es que estoy desde el celular, que estoy trabajando en la feria de emprendedores. Ah, bueno, ok, Marcela, no hay problema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hasta esto que alcanzamos a terminar casi de ver, Claudita? ¿Cómo está? Nuevamente. Bueno. En el caso de los food truck, ¿cómo funciona el permiso? Porque hay algunos que se mueven en distintas comunas. Los food truck lamentablemente no tienen patente, no les dan patente. Aquí, Ya. ahí hay un vacío legal hoy día que han tratado de solucionar algunos municipios, porque saben que al final es un tipo de forma de operar o de trabajo, pero no está considerado dentro de la ley municipal o la ley de rentas, y eso ha sido un problema para los food trucks siempre, y les han tenido que dar patentes o permisos provisorios. Hay algunas municipalidades que son súper flexibles y los quieren ayudar, pero hay otras que son súper complicadas y te dicen que no, y no, es así. Hoy día los food trucks tú los podís certificar con
con la autoridad sanitaria. Eso hace 3, 4 años atrás tampoco se podía hacer, porque no estaba, había un vacío legal en la ley. Entonces no tenían cómo solucionar ese proceso. Yo creo que ahora se ha ido flexibilizando, se ha ido mejorando, pero aún así todavía no se ha modificado en la ley de rentas municipales esta situación con los food trucks, la verdad. Señorita Katiuska, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Que no sé cómo funcionará, pero yo tengo patente de mi food truck. Genial, pues maravilloso. ¿Pero dónde la sacaste tú? Yo soy de la comuna de Renca e incluso para sacar mi permiso sanitario, ¿Ya? uno de los requisitos era que, claro, que la municipalidad me diera el permiso y para obtener el permiso sí o sí tengo que obtener mi patente. Claro. Exacto, por eso te digo, Entonces, ahí depende de cada municipio, pero hay algunos municipios que se van en negativa con eso. Y qué bueno, ¿hace cuánto te la dieron? 2 meses, pero igual Ah, tuve reciéncito. un Ya. problema así como súper grande igual con el tema de la patente porque igual es ¿Mm? como medio trucho el tema. Ah, ¿viste? Sí. Sí, Sí, la verdad es que hay un vacío legal en la ley sobre los food trucks. Estos sí. carritos móviles no existen dentro de la ley para poder darle el permiso. Entonces, la verdad es que ahí el fiscalizador o el dueño como yo digo, el dueño del timbre, tampoco se quiere responsabilizar, ¿cachai? Entonces, queda al final al criterio del municipio, del departamento de renta. Pero qué bueno que te dieron permiso y con eso podéis operar en Renca. Ahora no sé si eso te va a servir para poder cambiarte de comuna, pero ya que podáis operarse, fantástico. Súper Sí, bueno. es que por eso igual debe ser el tema de que no dan permiso, o sea, no dan patente a los food trucks, porque con el tema que a mí me pasó, me di cuenta de que uno puede hacer en verdad muchas cosas ilegales con el tema ya de tener una patente porque no hay una fiscalización con eso. Y por una Sí, parte uno dice, buena, los puedo hacer tonto a todas estas comunas y con mi mismo pero por otra parte no es tan así porque si a uno le llega a pasar algo, es súper simple sacarle la patente al carrito y automáticamente tú lo podés dar por robado y podés decir me lo robaron. claro. Entonces, y viceversa, me pueden sacar a mí mi patente y yo puedo decir me la sacaron, pero nadie va a hacer nada porque es una lata que a mí me convalida que es mi patente, pero nada más, po. Así va. Tienes toda la razón. Yo creo que, bueno, yo creo que es un tema que no es menor, que uno tiene que ir responsablemente también haciéndose cargo, porque al final tener un negocio significa hacerse responsable de algo. Y eso significa también, como les decía el otro día, hacerse responsable de todo lo que implica no solamente legalmente, sino también laboralmente y tributariamente. Y por eso a lo mejor en muchos municipios también son súper quisquillosos, porque claro, a veces la gente lo toma muy liviano y no se da cuenta de lo importante que puede ser eso. Como decía Katiuska y su experiencia, yo creo que ahí hay un tema no menor. Ella podría también hacer mal uso de ese permiso que le están dando en buena ley para que ella pueda trabajar. Entonces, la verdad es que muchos municipios tampoco se quieren llegar y quemar y flexibilizar cosas porque han tenido malas experiencias. Así que depende de nosotros que ellos sean un buen aliado más que sean un obstáculo, ¿ya? ¿Qué tipo de patentes tenemos? Y aquí se van a dar cuenta de varias cosas. Primero tenemos la patente comercial, que es la que todos andamos buscando y la que todos necesitamos para poder operar y poder, como se dice su nombre, comercializar. O sea, vender productos y servicios dentro de esa comuna donde yo estoy con esta tienda, con este negocio físico. Segundo, están las patentes industriales, donde aquí tenemos los permisos que tienen empresas grandes que a lo mejor están manufacturando o fabricantes. Y ahí tengo una experiencia súper interesante que yo les puedo comentar. Miren, eh, hace, no sé, por lo menos 15 años atrás, más o menos tiene que haber sido, eh, la empresa de los pajaritos que tienen el logo, creo que se llama Nestlé, supongo que la ubican Nestlé. Ellos pensaron en hacer una sucursal de su fábrica
en la comuna de Vitacura, cerca de donde está el Mercurio, por ese lado, por ese sector. No se ubican por esos lados, yo algo ubiqué porque yo iba a hacer clases por allá. La cuestión es que ellos empezaron a construir, compraron el terreno, tremendo terreno, un paño muy importante, en Vitacura, imagínense, carísimo, y empezaron a construir su fábrica, su espacio. Y cuando ya estaban próximos a terminar esta fábrica, se dieron cuenta en el proceso, imagínense, estamos hablando de Nestlé, que no habían pedido el permiso de obra. Y fueron a la comuna a sacar ese permiso de obra y la municipalidad de Vitacura se lo rechazó. Empezaron a preguntar por qué estaban rechazando el permiso de obra y era porque el uso del suelo de ese sector no era industrial. Imagínense la tole-tole que quedó, porque ya tenían casi el 90% de los edificios construidos y no iban a tener el permiso para poder operar. Imagínense, Nestlé, una multinacional, o sea, una tremenda empresa, se cayó con esta situación. Imagínense todas las gestiones políticas que pudieron haber tratado de hacer. Y como la municipalidad de Vitacura a lo mejor tiene una potestad o no tiene problemas de financiamiento, se fue de negativa y no les dio los permisos para poder operar ni para poder construir. Y quedó Nestlé con ese elefante blanco allá en Vitacura construido. No sabían qué hacer. Al final no lo pudieron echar a andar. Perdieron todo ese dinero. Entonces, y les voy a contar esta cuestión cómo termina, porque es muy entretenida. Un rector de una universidad se entera de esta situación y va y pide hablar con el gerente general de esta empresa grande y le propone que esta empresa grande le done ese lugar a la universidad y la universidad le da el certificado de donaciones con el cual a lo mejor por una cierta cantidad de dinero, con lo cual a lo mejor podrían rebajar de alguna forma impuestos. El gerente se llevó la idea al directorio y el directorio aprobó la situación. O sea, esa sede que existe en Vitacura de una universidad, que no voy a comentar cuál es, les costó un certificado de donación. Nada más. Y una empresa tan grande como Nestlé se cayó en no pedir el permiso de obra y no evaluar si el paño o el terreno que compraron tenía posibilidades de ser industrial. O sea, lo que les quiero decir es que los chicos y los grandes se equivocan. No solamente nosotros que a lo mejor podemos ser ignorantes o tenemos desconocimientos de cosas. Los grandes también se equivocan porque muchas veces contratan gente que no tiene idea y no tiene las competencias. Eso pasó con Vitacura, para que lo tengan claro. O sea, se los dejo como dato rosa. Hay patentes profesionales también. Las patentes profesionales, ¿qué significa? Que todos los profesionales o todas las personas que tienen una profesión deben sacar una patente profesional. Y eso se tiene que pagar. O sea, yo, por ejemplo, soy ingeniero comercial, yo debería tener una patente profesional para poder trabajar y ofrecer mi servicio en la comuna donde estoy. O sea, todos deberíamos pagar patente. Está la patente de alcoholes, pues, y aquí me cae aquí mi derechito, patente de alcoholes, botillerías, bares, restaurantes y afines. Deberíamos tener nosotros una patente de alcoholes. Yo, antes de echar a andar el bar, a mis socios les dije, miren, si no encontramos una patente de alcohol, mejor ni piensen en tener un bar. Porque eso va a ser prioritario para poder expender este tipo de productos. Y hoy día, en el caso de Valparaíso y en el caso de muchos municipios, no se están dando patentes, sino que tú tienes que comprársela a alguna persona que la tenga. Es como el cupo de los colectivos o de los taxis.
y valen millones de millones. Si esa es lo fome, porque tenés que invertir mucha plata en esa situación o en esos documentos. Y lo otro, que son los permisos, ahí está nuevamente la microempresa familiar, que como les dije, es una ley que otorga la flexibilidad para poder operar dentro de una casa habitación. Entonces, si se fijan, hay algunas categorías que nosotros deberíamos manejar. Estas son las más cercanas a lo que nosotros hacemos. ¿Cuánto se deberían demorar los municipios en entregarte una patente, al menos una patente provisoria, 5 días hábiles? O sea, yo, por ejemplo, ingresé la carpeta el miércoles, hoy día estamos bien, el miércoles, yo debería tener patente provisoria el miércoles de la próxima semana, a más tardar, hábiles, no con días corridos. O sea, los días trabajables, ¿ya? Excepto la patente de alcoholes, que esa demora casi 45 días hábiles también. Pero como les digo, hoy día son muy pocos los municipios que están entregando patente de alcoholes, sino que tienes que comprárselo a alguien que ya tenga una y la esté vendiendo. Así que yo creo que por ahí estamos terminando este proceso de las patentes. Por lo tanto, aquí yo les dejo también en qué cosas ustedes deberían llevar para poder optar a una patente. El formulario que tienen que llenar en la municipalidad, el departamento de renta, la declaración de capital inicial, que eso también está en el inicio de actividad, que yo les decía más o menos, ojalá fuera 1 millón de pesos, no más que eso, para que paguen el mínimo. Fotocopia del RUT de la sociedad, copia de la escritura de la constitución, documento que acredite el título por el cual ocupa el local, ahí, como les dije, el contrato de arriendo, en la cesión, si tienes a lo mejor, si es tuyo, el certificado de vigencia, como que te tiene que dar el conservador de bienes raíces, si es una cesión o un comodato también, si es un documento, fotocopia de la declaración de inicio de actividades también que ustedes tienen, el informe de factibilidad, permiso de edificación y recepción final, a lo mejor que tiene de la dirección de obras de la municipalidad. Si el arrendador no lo tiene, ustedes van a la dirección de obras y deberían darte un certificado respecto a cuál es la situación que tiene esa dirección. Yo cada vez que he tenido o he arrendado un local, lo que he hecho, he ido al departamento de obras antes de arrendar el local para ver en qué estado está. Y ahí me dicen si tiene recepción final, si está en proceso, si está en trámite, si en realidad no cumple con nada, para poder conversar con el arrendador y decirle, mire, ¿sabe qué? Yo quiero trabajar en esto y yo necesito que me den permiso, pero veo que su local no cumple con estas cosas. Entonces, ¿cómo vamos ahí? Lo voy a invertir yo, usted me lo va a descontar, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Y obviamente la autorización sanitaria si es que ustedes fueran a elaborar alimentos. ¿Dudas, consultas, chicos, para que vayamos cerrando esta etapa? Esto, como les dijo la Ale, se los vamos a subir también, se los vamos a compartir todas estas láminas más ratito. Más ratito yo le voy a entregar toda esta información a Alejandra para que se las pueda enviar. Una consulta. ¿No hay nada? Diga. Una vez que se hace la formalización, el inicio de actividades, ya inmediatamente el siguiente paso sería la patente. Depende, porque si tú ya tienes el local, porque primero tienes que, después del inicio de actividades, ahí recién vas a tener el RUT ya funcionando, por lo tanto ahí recién tú puedes hacer un contrato de arriendo como dato cesión. Por lo tanto, lo que debería venir es el contrato para poder asegurar el lugar y tener la dirección comercial. Y de ahí, con esos 2 documentos, si es que tú no elaboras alimentos, yo debería ir, más toda la documentación que te decía acá, deberías ir a la municipalidad a poder tramitar al departamento de renta tu patente municipal. Ok, para solicitar la patente necesito un documento de arriendo, o sea, que avale dónde yo estoy funcionando. Aquí dice, pues, el documento que acredite el título por el que se ocupa el local. Un contrato de arriendo, comodato, cesión, si es tuyo el certificado de dominio vigente, el certificado de vigencia, de que está a nombre tuyo, eso. Ese yo creo que debería ser En el el paso caso después de la inicio de actividades. de cuando se arriendan oficinas virtuales. Bueno, por eso te digo, por las oficinas virtuales pasa lo mismo. O sea, yo tengo que tener el inicio de actividades para que ellos te hagan el contrato de arriendo, porque ahí vas a tener al RUT ya funcionando. Ok.
Porque te tienen que hacer el contrato a nombre del root, no al nombre de la persona que está rentando, sino que la empresa. Ya, yo entiendo. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, ahí hay algunos otros ejemplos: expendio de alimentos, resolución sanitaria emitida por la Seremi, expendio de alimentos para animales también tiene que tener autorización del SAC, ojo con eso. Los colegios tienen que tener permiso sanitario de salud y autorización del Ministerio de Educación, la Seremi de Educación también, porque los colegios, para que puedan operar, tienen que tener ciertos metros cuadrados por alumno, y además hay algunas condiciones, hay un reglamento para la construcción de colegios. Jardines infantiles, autorización de las juntas de jardines infantiles y la Seremi que corresponda. Ventas de gas licuado y afines, el certificado del SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Las casas de reposo, clínicas, farmacias y afines tienen que tener autorización del Ministerio de Salud, Seremi Salud. ¿Saben cuáles también están en un limbo, que hoy día no tienen regulación? Son los after school. Estos lugares donde tú tienes a lo mejor a tus hijos mientras tú estás trabajando. Los after school no están regulados. No están regulados ni por el Seremi Salud, no están regulados ni por el Seremi de Educación. Eso está hoy día en un vacío legal, para que ustedes sepan. ¿Qué cosas significan la autorización sanitaria? Bueno, la autorización sanitaria lo que hace es justamente avalar que donde hoy día se está elaborando alimentos cumple con las ciertas condiciones para que la manipulación de estos alimentos no produzca enfermedades en los seres humanos. Entonces, ellos lo que hacen justamente es fiscalización y cumplimiento de esa legislación. Y para ello, uno lo que tiene que hacer justamente es presentar una solicitud de autorización donde tú tienes que llenar una cierta cantidad de documentación. Eso se puede hacer hoy día a través de la plataforma del Ministerio de Salud online. Eso se habilitó completamente ya luego de pandemia, donde tú tienes que subir fotos, tienes que subir un croquis, tienes que subir el plano, tienes que subir los manuales, tienes que subir los manuales de cómo vas a elaborar los alimentos, tienes que subir los tipos de productos que vas a comercializar y a elaborar. Te piden también la ficha de los equipos que tú estás ocupando, tienes que sacarle fotos y una ficha de, no sé, pues de ficha técnica sobre el modelo que tiene, la capacidad que tiene cada equipamiento. Hay varias personas que se ocupan y se preocupan de trabajar de asistir a empresarios en ese proceso, para poder sacar esos permisos. Ahora, ¿cuánto cobran? No sé, pues de 100 lucas hasta 200 lucas, más o menos. En los centros de negocios Cercotec ayudan harto también a hacer ese proceso. De hecho, tengo un amigo que se dedica a eso en un centro de negocio, a poder ayudar a los empresarios a poder armar todas esas carpetas que a veces se hacen bien tediosas. Y como dice ahí, tienen una vigencia de 3 años renovables, estos permisos sanitarios. Por lo tanto, para poder hacer esto, ¿qué es lo que te van a pedir también? Como les decía, el plano croquis de la planta o las instalaciones, descripción general de los procesos, listado de alimentos que se elaborarán, sistema de eliminación de desechos, por ejemplo, cómo se eliminan los desechos. Hoy, ¿sabes? Todos los días yo voy a sacar en bolsas negras y lo voy a tirar a lo mejor a los basureros que están afuera. Tengo que tener un área limpia, tengo que tener un área sucia, etc. La verdad es que hay un protocolo que es burocrático, sí, pero está claro, yo creo que está bastante claro. Yo todo este proceso lo tuve que hacer y la verdad es que es bastante claro. No digo que es sencillo, pero quita tiempo porque tenéis que empezar a sacar fotos, hacer las fichas, hacer la descripción de los procesos de elaboración. Yo que no tengo idea de cocina, imagínense, para mí fue un tema también poder hacer esos procesos, pero los hice porque no quise pagarle a nadie por hacer esto, sino que pedí ayuda a Cercotec para que me guiaran un poco cómo era, y de ahí empecé a armar las carpetas y se las mandaba a ese asesor, el asesor me las revisaba, me dijo, sí, está bien. No, me demoré una semana en hacer todo este proceso.
Pero logramos levantarlo, fueron a fiscalizar y nos hicieron un par de observaciones que eran menores, que fue colocar un piso de goma, porque estaba todo con cerámica, un piso de goma, un pasillo de goma y colocar un mosquetero. En realidad no fue nada, respecto a otras cosas que yo pensé que podían hacer. ¿Cuáles son los valores, como les decía? Bueno, los valores del tema de sanitario pueden oscilar entre 60.000 hasta, como dicen ahí, más o menos 95.000, 100.000 pesos. Pero si ustedes se acogen a la ley, como les dije, tributaria ProPyme, el 14D o el 14D8, pagan 1.000 pesos. Para que sepan. No tienen que pagar estos valores que están acá. Y eso mismo hice yo. Yo me acogí al 14D8 y aparecí como ProPyme y me hicieron la rebaja a 1.000 pesos. Se los digo porque lo tuve que pagar así. Así que, perfecto. Aquí yo creo que terminamos un poco de lo que significa la documentación para poder tramitar a lo mejor una patente municipal. Quiero saber si tenemos dudas, consultas, si hay algo que quieran aportar o que tengan alguna experiencia que les pueda servir a alguno de los que están conectados ahora. ¿No? ¿Nada? ¿Estamos todos ok? Tenemos bulla por ahí, a ver, ¿qué pasó? Alguien está con el micrófono abierto. De verdad les pido que tengamos los micrófonos cerrados para que todos podamos escuchar de la mejor manera. Ya. Nadie tiene alguna consulta hasta el momento, entonces estamos todos claritos. Perfecto. Bien, pues entonces ahora vamos a ver un poco, don Víctor, ahí aplauso. De nada, pues don Víctor. ¿Ah? Ahí sí, profe, tengo una Diga, consulta. cuéntame. Mire, lo que pasa es que como yo fabrico muebles, si yo hago inicio de actividades, tengo que sacar la patente de la mueblería y yo trabajo en mi casa. ¿Ya? ¿Yo puedo sacar patente de mueblería para trabajar aquí en mi casa? Lo más probable es que no te den porque te van a pedir el permiso sanitario. Esa era mi duda, el permiso Si tú sanitario sepas, y el que permiso estaba hablando usted. sanitario, exacto, y lo más probable es que te van a pedir varias cosas. Entonces, Sí, más que, ahora te voy a contar el trasfondo a la chilena, como lo he ya. hecho con algunos empresarios, es que yo les digo que no digan que ustedes fabrican muebles, sino que ustedes comercializan muebles. Ah, solo como venta. Venta nomás, tú no fabricas Ah, muebles ahí. ya. Tú armas muebles nomás porque los pides cortados y todo el cuento, haces línea plana y no, yo en realidad hago compra y venta de muebles, nada más. Chao. Ya. Sí, para tener la idea, porque como yo trabajo aquí en mi casa y usted está hablando de eso, y el tema del polvo igual es harto, porque Sí. se levanta para todos lados y existen para poder tener polvo dentro de las máquinas, pero como Sí, dice pues los usted es captadores caro. de polvo, pues, están los Sí, pero, captadores de polvo, pero son caros. pero son caros y tampoco son 100% eficientes. Claro, pues entonces te van a pedir lugares que también sean cerrados y sellados para que eso no salga, esa polución salga del espacio, ¿cachai? Sí, sí, no, sí te Entonces, entiendo. Es medio complicado obtener la patente para la casa. es bastante complicado porque yo lo he conversado y lo he vivido con hartos empresarios de la comuna de La Granja, por ejemplo, de Independencia, que también hay harto movilista por esos lados. Pero Sí, porque a mí... nunca es imposible. Por eso te digo, hay que buscarle la quinta pata al gato a las cosas. Sí, por eso yo le pongo harta atención y estoy anotando todo lo que más puedo. Ya, profesor, esa era mi duda. Excelente, pues, don Víctor, qué bueno, Ya, me alegro. gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda para que podamos cerrar este tema, este capítulo, y nos metamos ya en los documentos tributarios electrónicos y ahí les explique un poco de qué se tratan los documentos tributarios electrónicos, los DTE, los famosos DTE, ¿no? Perfecto. Marcela, Gypsy, Cindy, Fernanda, ¿estamos todos ok? Angie, Mónica, ¿estamos ok? ¿Sí? Hola, sí. Hola, ¿cómo está? Súper bien, ¿y usted? Bien, pues, aquí andamos. Predicando. Excelente. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Yo claro? Parece que no. Ya.
Sigamos entonces. Entonces estamos hablando ahora, vamos a hablar hoy día de los documentos tributarios. Y para hablar de los documentos tributarios tenemos que comentar un poco ¿qué son los documentos tributarios? Pues, si ustedes se fijan, los documentos tributarios lo que vienen a hacer es, de alguna manera, dar un papel o como dice, valga la redundancia, un documento, algo que avale a lo mejor lo que yo estoy entregando cuando comercializo un producto o un servicio. Y obviamente esto genere un registro también de lo que estoy yo comercializando. Esto se hace a través, como les decía el otro día, con la entidad fiscalizadora que hoy día tiene el Estado, que se llama Servicio de Impuesto Interno, que la gente le tiene mucho miedo. Y la verdad es que yo creo que la gente le tiene mucho miedo porque no tiene conocimientos y porque no se dedica a aprender cuáles son las temáticas que yo debo saber respecto a esto. Hasta hace unos años atrás, el Servicio de Impuesto Interno venía anunciando que se iba a generar la automatización de estos documentos tributarios y se iban a transformar en electrónicos. La gente no le creía mucho hasta que llegó un día y dijeron, desde aquí en adelante todos los documentos, todas las facturas tienen que ser electrónicas. Y ahí quedó la tendalada porque mucha gente no tenía idea de computador, no manejaba el computador, no sabía cómo hacer esta cuestión, no sabía si había que comprar un sistema para poder hacer la factura. El Servicio de Impuestos Internos habilitó un sistema de facturación electrónica gratuito, por lo tanto yo no necesito tener hoy día un sistema para poder facturar, sino que entro a la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y puedo facturar sin ningún problema. Todos los contribuyentes deberían estar en este sistema, todos los que están en primera categoría y los que están en segunda categoría efectivamente también tienen que hacer boletas honorarios ahora electrónicas. Antiguamente, ¿se acuerdan que muchos hacían las boletas de honorario en papel? Por ejemplo, todavía existen en papel en el caso de las peluqueras, por ejemplo, o a un centro médico, todavía a veces te pagan en papel. Pero la obligatoriedad hoy día los tienen los que están en primera categoría con la facturación electrónica. Y no solamente la facturación, sino que hay bastantes otras documentaciones que uno tiene que trabajar y tiene que operar. Los más importantes hoy día son estas que están acá, las facturas, las guías de despacho, las notas de crédito, las notas de débito y las boletas. Son como los 5 documentos que la mayoría de las empresas hoy día ocupan para poder seguir operando. Partamos con la factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica? Al final es un documento, como les decía, tributario, que está en un formato digital, y lo que hace esto es validar que yo estoy operando y que yo estoy comercializando o traspasando un bien por un estipendio monetario, o sea, por un pago en dinero. ¿Ya? Eso es lo que se hace. La mayoría de las veces, hasta cierto tiempo atrás, esto se hacía en papel. Hoy día no está la obligatoriedad de que tú tengas que entregar la factura en formato papel. Hoy día yo, cuando genero la factura, se emite y se envía directamente y automáticamente al correo de la persona que me está comprando. Obviamente, cuando yo soy una persona natural, lo más probable es que yo no voy a estar registrado. Y ahí viene una salvedad, que lamentablemente solamente se les debería entregar, y para que ustedes lo sepan, por eso a veces en algunos lugares a ustedes no les dan factura, solamente se pueden emitir facturas a personas que tengan iniciación de actividades en primera categoría. Si tú no tienes ese inicio de actividades, el lugar donde tú estás comprando no te puede generar factura. Por eso, por ejemplo, si yo voy a Sodimac, ponte tú, y voy a comprar materiales de construcción, porque estoy ampliando mi casa, y a veces los cajeros te preguntan, ¿quiere factura o boleta? Y yo le digo factura, te piden, páseme el e-root, páseme el root de la empresa. Es que yo no soy empresa, entonces no le puedo emitir. Esa debería ser la respuesta de todos los locales comerciales, pero lamentablemente no todos saben que no pueden emitir facturas a personas naturales que no tengan inicio de actividades.
en primera categoría. Por eso es tan importante que ustedes manejen estas temáticas, para que no cometan errores. ¿Qué se necesita para poder facturar electrónicamente? Primero, que yo haya hecho el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Segundo, que yo haya comprado una llave que se le llama certificado digital. ¿Qué significa eso? Un certificado digital es un permiso que se le otorga a una persona para poder firmar electrónicamente. Eso es lo que se hace. El certificado digital es una firma electrónica que funciona colocando una clave. ¿A quiénes le tengo que comprar este certificado digital? Hoy día son estas empresas que aparecen ahí, que están en la plataforma y te las muestra el Servicio de Impuestos Internos. Solo ellos tienen la facultad o la autorización desde el Servicio de Impuestos Internos para vender estas firmas electrónicas. ¿Cuánto cuesta esto? Una firma electrónica anual cuesta 10.000 pesos. 9.900. Y puedes emitir las facturas que tú quieras y las boletas que sean necesarias. Pero sí o sí, tú tienes que tener esta firma electrónica. Esta firma electrónica, ¿a quién corresponde? Corresponde al representante legal, no a la empresa. O sea, yo cuando compro la firma electrónica la compro a nombre del Alex Blauber, RUT 12.449.000. ¿Por qué? Porque con esta firma electrónica yo puedo emitir facturas de varias empresas. No necesariamente esta firma electrónica me sirve para una, puede ser para varias. Por ejemplo, hoy día yo tengo 4 empresas y con esta firma electrónica que yo tengo, yo puedo emitir facturas para las 4. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Duda aquí? Porque si no yo diría, oye, bueno, voy a hacer la factura y ¿cómo yo la hago legal? ¿Se acuerdan que las facturas antiguas uno tenía que ir a timbrar al Servicio de Impuesto Interno porque ese sello hacía que la factura fuera legal? O de alguna manera avalaba de que no estaban estafando. Muchas veces se estafaban con las facturas físicas porque se hacían chanchullos. Aquí lo que se hace con esta firma electrónica a través de este certificado digital es validar que esa factura es legítima. ¿Se entiende, cierto? Por favor, vayan comentándome, por favor. Sí, súper. Gracias. Ya, excelente, gracias. Entonces, ¿qué significa o cómo se hace esto? Como les digo, ustedes entran a una de estas empresas, entran y piden comprar, porque ahí salen los productos, certificado digital, para emitir facturas del Servicio de Impuestos Internos, hacen el protocolo, y ellos les van a mandar a través de un correo este certificado digital. Ustedes lo bajan al computador y lo dejan en el escritorio, y luego de eso nosotros tenemos que anclarlo o subirlo al Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que ese es un proceso que en realidad no es difícil hacerlo, pero sí hay que tener claridad cómo se hace. Esto está en YouTube. Las mismas empresas que entregan los certificados digitales tienen los manuales del paso a paso cómo se hace para que ninguno de nosotros se equivoque. Si a mí se me olvida la clave de este certificado, porque yo tengo que colocarle una clave, cuando yo lo coloco en el computador, lo echo a andar, me pide ingresar una clave. Si me olvida la clave, tengo que comprar una nueva. No tengo posibilidades de rescatar. Así, se olvidó su clave, se la mandamos. No, eso no sucede. Porque el certificado digital es muy importante, por lo tanto, tiene barreras de seguridad, por lo tanto, no puedo llegar y cambiarle la clave a cada rato. Ustedes colocaron esa clave y esa clave es para toda la vida. Y si se les olvida, lamentablemente no podemos recuperar. Al menos hasta donde yo sé, no se puede hacer. Una vez me pasó y tuve que comprar una clave yo de nuevo. Señorita Mónica. Hola, Alex, una consulta. Compré alguna vez la firma, pero con lo de la pandemia dejé todo eso stand-by para la empresa de turismo. Entonces, la firma esta me sirve, ¿la puedo repagar y me sirve la misma? ¿O tengo que comprar otra? Si la firma tú la compraste por el año, debería estar caducada. Sí. Y si no la renovaste, vas a tener que comprar otra.
Ya, pero es otra distinta, no me olvido de la otra. Tendrías que comprar otra distinta porque esa lo más probable es que ya esté caduca y no se puede reactivar. Ya, Ya esa es pasó tiempo. la pregunta. Ya, ok. Sí, Ya, entonces me olvido y compro otra nueva. Ya, gracias. Sí, de nada. Realizar consultas, declaraciones rectificadas de manera segura, permite a los contribuyentes firmar electrónicamente los documentos, realizar operaciones en otras organizaciones y empresas. Como les decía, esta firma les va a servir para 2, 3, la cantidad de empresas que tengan van a poder ocupar esta firma electrónica. ¿Ok? ¿Qué características tiene? Bueno, nuevamente lo que les estaba comentando, se valida digitalmente, el emisor valida digitalmente que esta es una factura real, que está avalada, que es tributaria, que está avalada por el Servicio de Impuesto Interno. Puede ser impresa en papel las veces que ustedes quieran también. Pueden colocar el logo, si se puede colocar, tiene que el logo de la empresa, si que quieren trabajar con el sistema de facturación electrónico del Servicio de Impuesto Interno, que es gratuito. Ustedes pueden subir el logo de la empresa y tiene que ser en un tamaño liviano, porque hay un límite para poder subir esos logos, y puede operar sin ningún problema incluso desde el celular. De hecho, el celular también hay una aplicación que se llama, creo, iBoleta. Con esa puedes tú generar boletas electrónicas o boletas de compraventa. O sea, tampoco necesitas tener un sistema, y también para poder hacer facturas hay un sistemita que el Servicio de Impuesto Interno activó. Entonces, como les dije, dos posibilidades. Una es comprar un software para poder hacer factura. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tienen los softwares? Que a lo mejor yo también puedo hacer análisis de la información respecto a lo que tienen los contenidos de esas facturas que yo estoy emitiendo. Por ejemplo, los sistemas de gestión de facturación pueden estar conectados con tu inventario, ponte tú. Entonces yo voy generando factura y me van rebajando el tiro del inventario, ponte tú. Eso podría ser interesante. Pero nosotros cuando partimos chiquititos, a lo mejor no tenemos todo conectado y está el sistema gratuito de Servicio de Impuesto Interno y ese nos acomoda. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, yo partiría con el gratuito y lo demás lo llevaría en planilla Excel, en algún cuaderno si fuera necesario, mientras tanto, hasta que yo tome el hábito de poder llevar un control, ¿ya? Obviamente, ojalá que el hábito no me demore infinito, pues la idea es que te demore un año a lo mejor de llevar ese proceso. ¿Cuáles son los pasos para emitirla? Bueno, ingresar al sistema de impuestos internos, que es un poco esto, donde tú colocas el root y la clave. Y ojo que para poder emitir, como les dije, una factura, yo tengo que poner el root y la clave del representante legal, o sea, del Alex, no de la empresa. Porque el certificado digital o la firma electrónica está a nombre del Alex, no de la empresa. ¿Ok? Eso es fundamental. Después de eso, yo me voy a factura electrónica, si se fijan acá, y aquí puedo colocar si es factura electrónica. La factura electrónica, esta sí corresponde a que es con IVA. La factura exenta electrónica, que esta es sin IVA, y esta es para los servicios, por ejemplo, servicios profesionales. En el caso de mi consultora, yo doy factura exenta, porque, como les dije, yo no entrego un tangible, no entrego un producto. Todo lo mío es intangible. Las notas de crédito, notas de débito y las guías de despacho. Si elijo, por ejemplo, la factura electrónica, lo que se hace acá es, se va a poder ver en pantalla una imagen donde yo voy a poder empezar a llenar este formulario, que es un poco el formulario que aparece de esta manera, así a grandes rasgos, donde yo voy a colocar el root de la empresa a quien se la tengo que entregar, los datos de esa empresa que normalmente aparecen automáticamente cuando pongo el root. Como el Servicio de Impuesto Interno tiene la base de datos de todos los contribuyentes, te aparecen todos los datos de la empresa. Y lo que tengo que hacer es llenar abajo los datos, el detalle, qué es lo que estoy vendiendo, juegos, sábanas. Si quiero hacer una descripción, cliqueo ese botón ese botón donde dice descripción y me va a aparecer un espacio más abajo. ¿Por qué? Porque en el nombre de producto
ese juego de sábanas está limitado a cierta cantidad de caracteres, entonces yo no puedo escribir mucho. Entonces, si me falta espacio, tengo que cliquear donde dice descripción y me va a aparecer un espacio en blanco donde yo puedo explayarme en describir qué es lo que estoy entregando. Color azul, blanco, con dos, no sé, puedo poner un montón de otras cosas porque ahí hay un espacio de caracteres mucho más amplio. La cantidad que estoy vendiendo, las unidades de medida, que normalmente uno le pone UN, que son unidades de medida porque son números, por ejemplo. Si yo estoy vendiendo kilos, pues estoy vendiendo harina, aquí debería poner KG, por ejemplo, y después el precio. Y automáticamente me genera el subtotal, que es saber cuánto sale el valor neto. Luego de eso, más abajito, aparece, si se fijan más abajito, aparece el subtotal neto. Si hay algún descuento, uno puede colocar el descuento que le ofreció este señor, y ahí te aparece el monto neto, te va a aparecer el impuesto que tienes que pagar, en este caso son 16.150, y te va a aparecer el total de la factura, 101.150 en este caso. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Si yo estoy de acuerdo, reviso, todo está ok con lo que estoy colocando acá, tengo que validar y visualizar. ¿Qué significa eso? Si aprieto ese botón, lo que me va a hacer el servicio es que me va a mostrar cómo va a aparecer la factura. Si se fijan, en el lado derecho, en color rojo, aparece el RUT de la empresa que está emitiendo esta factura. Dice factura electrónica y dice folio no asignado. Porque dice folio no asignado, todavía no se le coloca un número porque esta es una propuesta que yo tengo que revisar. Si estoy de acuerdo con lo que se está emitiendo, no cometí ningún error, yo tengo que apretar el botón firmar y enviar. Si me equivoqué, tengo que corregir. El botón de abajo dice corregir y tenéis que devolverte y corregir lo que crean, que ustedes crean que cometieron algún, como les digo, error, ¿ya? Entonces, firmamos y enviamos, y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí me va a pedir el Servicio de Impuestos Internos que yo ingrese la clave del certificado. Esa clave que yo les dije a ustedes se la tienen que aprender o la tienen que escribir en alguna parte. Colocan esa clave y les va a decir que el documento ya ha sido firmado y enviado. ¿Enviado a qué? Al correo de la empresa a la cual le estás emitiendo la factura. Si tú quieres ver este documento, te aparece también en la plataforma ver documento y tú vas a poder revisar el documento que tú generaste. Te va a aparecer así. Y ya no te va a aparecer con folio no asignado, te va a aparecer el número 298 de factura. Y ahí te aparece Eduardo González, acabado de productos textil. Este es un poco el formato que tiene el sistema de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos. Y como les dije, ustedes pueden subir el logo, se puede imprimir esta factura, si es que fuera necesario, y aparecen los datos que ustedes colocaron en esta factura. Tan simple como eso. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que esto en algún momento lo van a tener que hacer y les va a aparecer esto sin ningún problema. Esto que está a mano izquierda abajo, no sé si lo alcanzan a ver, esto que está a mano izquierda inferior, eso que está como código de barra o que tiene una mancha negra, esa es la firma electrónica. Esto hace que esta factura sea válida. Antiguamente las de papel era un timbre que se colocaba por acá arriba normalmente, que decía SII y no sé qué más. Y en las copias aparecía medio azulado. Esto que está acá abajo hoy día es el timbre antiguo que colocaba el Servicio de Impuestos Internos, ahora se actualizó y es lo que hace que nosotros digamos que esto está autorizado. ¿Dudas con las facturas hasta ahora, estimados y estimadas? ¿No hay dudas? ¿Estamos de acuerdo? Está súper claro. Gracias. De nada, señorita, me parece. Qué bueno. Entonces, hablemos de las guías de despacho. ¿Qué son las guías de despacho? Yo creo que ese es otro documento que se ocupa harto. Y la verdad es que
la ocupan normalmente las empresas que tienen que hacer despacho. Y no siempre se entregan los documentos tributarios como las facturas en el momento. Entonces, ¿qué es la guía de despacho? Es un documento también tributario electrónico, un DTE, que se emite de manera obligatoria cuando se decide posponer la generación de la factura o cuando se trasladan bienes donde constituyan o no una venta. Todos los despachos deben ir acompañados de la guía de despacho y una vez que los productos llegan al destino, el receptor deberá firmarla. De esta manera se da fe de que se entregó el pedido. Es importante que tengas en cuenta que puedes emitir una guía de despacho electrónica hasta el 10º día del mes siguiente de realizadas las operaciones. Normalmente las guías de despacho nacen un poco para poder hacer traslados de productos y servicios. Y esto porque muchas veces no estaban las personas que tenían que recepcionar la factura. ¿Por qué es importante? O sea, la guía de despacho de alguna manera puede reemplazar una factura si es que yo no la emití. O no tenía la claridad de, porque a lo mejor yo hago una factura para varias compras que me hace Don Alex. Entonces, Don Alex le genero guía de despacho todo el mes y a fin de mes le hago una factura por todos los pedidos que me hizo. A eso se refiere, ¿se entiende? ¿Y por qué es importante la guía de despacho? Porque si Carabineros de Chile o una entidad fiscalizadora del Ministerio de Transporte controla a un camión, a un furgón o a una camioneta y va con cosas, le va a pedir esta guía de despacho, porque si no ellos pueden inferir que puede ser un robo. Entonces, si ellos llevan una guía de despacho o bien llevan la factura, están avalando que lo que están trasladando es real y no es algo que estén a lo mejor cometiendo algún delito. Por eso es importante que cada vez que, por ejemplo, Víctor él fabrica muebles y si tiene una camioneta o tiene un furgoncito o tiene un camioncito 3/4, él si va a trasladar esos muebles debería andar con guía de despacho. O bien con la factura. Por eso, si por ejemplo hoy día yo no le estoy vendiendo, por ejemplo, estos productos a personas naturales, yo debería generar una boleta, por ejemplo. Pero él debería llevar guía de despacho de traslado de productos. Porque si no, si lo controlan, pueden pensar que él está trasladando robos. Así que, ojo con eso. Por eso les digo, permite dar garantías en la entrega de los productos, definiendo el momento exacto de que se debe realizar una factura. El que sea obligatorio agiliza no solo el proceso de facturación, sino que también establece un sistema de validación. Tiene dos opciones para emitirla, el sistema nuevamente gratuito o un sistema de facturación electrónica que también te genera la guía de despacho. Entonces, nuevamente, para poder entrar, tengo que entrar al servicio de impuestos internos. Voy a mi servicio online o Portal Pyme, alguna de las dos, y ahí busco el sistema de facturación gratuito, y ahí ingreso y accedo al sistema de factura electrónica y elijo guía de despacho. En ese guía de despacho lo que tengo que hacer es llenar los datos al menos con el root de quién me está recibiendo los productos y me va a aparecer nuevamente esto. Tiene el mismo formato, casi el mismo formato de la factura, solamente que a mano derecha, en el extremo superior, me va a aparecer guía de despacho electrónica en vez de facturación electrónica. Entonces aquí nuevamente lleno los datos, genero el documento. Ojo que acá también yo podría sumar también en la parte inferior si hay alguna referencia. ¿Qué significa una referencia? Si por ejemplo me mandaron una orden de compra. Entonces yo abajo yo podría colocar y seleccionar dentro de esto, si se fijan, más abajito, yo en la parte inferior izquierda yo puedo cliquear donde dice referencia y me va a aparecer esto que está acá abajo, donde yo puedo, tipo de documento, yo puedo elegir orden de compra, el número de la orden de compra, la fecha de la orden de compra y el código si es que hubiera. Y con eso yo hago mención de que esta guía de despacho corresponde a eso. O sea, hay un control y un orden contable al final también. Y si estoy de acuerdo con lo que rellené, valido y visualizo y me va a aparecer nuevamente esto. Me va a aparecer
la prueba de esto y si estoy de acuerdo, no cometí errores, firmo y envío. Si no, me devuelvo y corrijo. ¿Qué pasaría si en realidad, bueno, y después de esto me va a decir el Servicio de Impuestos Internos que el documento ha sido enviado y si lo quiero ver, lo puedo ver documento y ahí lo puedo imprimir si quiero también para poder llevarme una copia y hacer el traslado. ¿Qué pasa si me equivoco en esto y me di cuenta? ¿Yo puedo eliminar? Sí, puedo también entrar al Servicio de Impuestos Internos, a la facturación electrónica y ahí puedo anular documentos tributarios. Y yo busco el documento, ya sea una factura, una guía, una nota, la que sea, y puedo hacer la anulación. Y ahí te va a preguntar, ¿por qué estás anulando? ¿Por un error a lo mejor? Porque en realidad se rechazó esto de la compra, etcétera. Pueden ser distintas situaciones. ¿Puedo guardar las guías? ¿Puedo guardar las facturas en mi computador? Claro, yo también las podría bajar en PDF y en PDF las dejo guardadas en un archivo que yo quisiera. La verdad es que hoy día el Servicio de Impuestos Internos se responsabiliza de guardar los documentos tributarios en sus plataformas, ¿cómo se llama? En su página web, en su plataforma digital. Por lo tanto, hoy día ya no el contribuyente tiene que estar guardando toda esta documentación. Si yo quiero, hoy creo que hace 2 meses atrás le hice una factura a Simón de Sirene, yo me meto al sistema y voy a buscar facturas emitidas a lo mejor en septiembre. Y ahí voy a ver cuáles son las facturas que emití y ahí lo más probable es que aparezca una factura Simón de Sirene. Entonces con eso yo no necesito estar llenándome de documentación porque el servicio hoy día está guardando esa documentación. ¿Se entiende? Tercero, ¿qué es una nota de crédito? Pues la nota de crédito es otro documento tributario que uno puede enviar a un cliente para acreditar el reembolso de un monto determinado por el concepto indicado en la misma nota. La nota de crédito es un comprobante esencial para toda empresa que permite enmendar errores o actualizar determinadas operaciones. Por ejemplo, me equivoqué en el precio que le di, porque yo le hice un descuento y no le apliqué el descuento en la factura. Yo tengo 2 opciones, o anulo la factura o puedo hacer una nota de crédito, porque como es un cliente que constantemente me está comprando, yo lo que puedo hacer es, hoy te hago una nota de crédito y ese monto te queda para la próxima compra. Me equivoqué, hubo un error a lo mejor en el monto. Y hay plata que está a favor de ese cliente. Cuando se emiten por un error en una factura, se realizó un descuento como les estaba comentando, hay que corregir datos, importe, también a lo mejor me equivoqué cuando coloqué a lo mejor los datos de la factura, de la emisión de la factura. Se generan devoluciones de mercadería. Hoy sabéis que esta mercadería que me mandaste a lo mejor no la necesitamos o venía con algún problema y me devolvieron mercadería, también puedo hacer una nota de crédito. La factura muestra diferencia entre el precio real de los bienes o los servicios comprados y el monto cobrado. Hay un cobro, un gasto incurrido de más. ¿Se entiende? Creo que sí. Si tienen dudas, por favor me van preguntando. ¿Por qué se emite? La ley impide eliminar la factura. O sea, nosotros no deberíamos eliminar porque si una factura, sí o sí, ese es un documento legal que no podemos estar jugando con ellos. Por eso es súper importante que cuando ustedes hagan una factura se sienten tranquilos a emitir una factura, a generar la factura. No es una chacota, no es un juego. Se ve simple, pero el Servicio de Impuestos Internos impide que se eliminen por eliminar las facturas y estar haciendo otras. Por eso está la posibilidad de hacer una nota de crédito. Por eso, como dice acá, los documentos tributarios están foliados, o sea, tienen números y correlativos, para saber efectivamente cuánto es lo que se le debe entregar al papá fisco. O sea, por cada una de esas facturas uno tiene que hacerse responsable. ¿Cuál es el plazo para emitirla? No existe hoy día un plazo definido, pero sí se debe considerar que si se emite luego de 3 meses de la transacción, el vendedor no puede rebajar su IVA. O sea, él no puede recuperar el IVA que pagó por esa factura de compra que hizo en ese momento. Que eso es algo que vamos a ver en la próxima sesión. Por lo tanto, si ustedes me preguntan una nota de crédito, yo la haría máximo 60 días a lo más.
para que ellos puedan recuperar o rebajar cuando yo informe los días 20 de cada mes al Servicio de Impuesto Interno el impuesto al valor agregado, y ellos puedan colocar esa nota de crédito en el casillero notas de crédito recibida y puedan recuperar ese monto que pagaron de más. ¿No se puede hacer una nota de crédito a una boleta electrónica? No. Las boletas de venta y servicios no pueden rebajarse ni alunarse por medio de una nota de crédito. En caso de acuerdo al servicio, tener a ambos ejemplares de la boleta original y copia y colocar la palabra nula al reverso del original, se debe anotar la fecha, el nombre completo, dirección, RUT, firma del comprador. O sea, si yo quiero anular una boleta, debería colocar en la parte superior nula y en la parte posterior, atrás, debo colocar la fecha, el nombre completo de la persona, la dirección, el RUT y la firma del que me compró. Todo eso. O sea, no es llegar y anular una boleta tampoco. Tiene que tener el respaldo. Pasos para emitir una nota de crédito, yo creo que los pasos son los mismos anteriores. No creo que haya problemas en que ustedes puedan hacerlo. Entran a la facturación electrónica, eligen nota de crédito, ir a seleccionar el documento emitido. Entonces ustedes tienen que elegir acá cuál es la factura a la cual va a corresponder esta nota de crédito. Ahí está la factura y se genera abajo sesión electrónica, copiar documentos, generar nota de crédito. Acá hay que escribir acá abajo, o sea, perdón, hay que seleccionar en la parte inferior, generar nota de crédito, que está un poquito más abajo. Te va a aparecer seguimiento, documentos, generar nota de crédito de anulación, seleccionar nota de crédito para corregir monto. Por ejemplo, yo quiero corregir en este caso, cliqueo ahí y me va a aparecer ahí qué es lo que tengo que modificar. En este caso vamos a modificar el precio, porque ahí me equivoqué. Y después de hacer la modificación del precio, yo lo que hago es validar y visualizar como lo hice anteriormente y me va a mostrar cómo va a quedar la nota de crédito, sin el folio asignado porque todavía no lo he firmado. Si estoy de acuerdo con lo que modifiqué o corregí, se emite y se le envía automáticamente al comprador y yo puedo ver el documento e imprimir si quisiera para poder entregárselo si es que él está ahí físicamente o se lo quiere llevar físico también. Eso lo podríamos hacer. Y ahí abajito, si se dan cuenta, dice referencia, descuento por oferta, factura número 299 del año XXX, orden de compra XXX. Si se fijan, ahí aparece una referencia de por qué es la nota de crédito y ahí anuncia cuál es la factura a la cual se le está cargando esta nota de crédito. Eso se hace automático, no lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es una nota de débito? Bueno, una nota de débito, como les decía, también es un documento tributario legal que los vendedores y o prestadores de servicios afectos a IVA deben emitir cuando hay cambios en el monto de la factura que incrementan el monto final. Por ejemplo, me equivoqué y te cobré menos y era más el precio. Entonces, se cometió un error cuando digité y no nos dimos cuenta y la emitimos por el monto del producto. Y obviamente el IVA del producto también tiene un error. Entonces se deben agregar, por ejemplo, intereses o el monto, se debe agregar gastos de cobranza, se debe agregar el despacho que no lo había colocado. Bueno, todas esas cosas yo las puedo hacer con una nota de débito, ¿ya? Por cualquier otro motivo que aumente el precio del producto o servicio facturado, es importante poder generar. ¿Qué características tiene? Como les decía, permite corregir errores en la emisión de la factura durante la transacción comercial. De esta forma, el vendedor podrá recuperar el dinero que quedó pendiente y no lo cobré. Al ser emitida la nota de débito, la copia original se le entrega al comprador para informarle sobre el aumento de su deuda con la empresa y el negocio recibe un duplicado. No se cuenta con un plazo determinado, igual como le comenté en el caso de la nota de crédito. Puede ser al momento de detectar el error o meses después. El receptor de la nota de débito tiene hasta un máximo de 3 periodos tributarios para declararla ante el Servicio de Impuesto Interno. Por eso yo les decía que la idea es que no se emitan más de, no sé, pues 60 días, máximo 90 días estos documentos para que ellos puedan
declararlo en el formulario de servicio de impuesto interno de todos los meses, que es del impuesto al valor agregado. ¿Qué características tiene? Debe generar única y exclusivamente, debe generarse única y exclusivamente por la referencia de la factura a la cual estoy anunciando. El receptor debe ser el mismo, es decir, que el root del receptor de la nota de débito debe ser el mismo de la factura. ¿Se puede emitir para anular el documento de referencia? Sí, se puede, como les dije también, hacer para anular un documento si fuera necesario. Pero también podemos corregir solamente, no solamente anular. Y lo mismo que hace la nota de crédito. Pasos para emitirla que tiene. Bueno, nuevamente entramos al portal Mi Pyme, elegimos nota de débito, elegimos la factura a la cual vamos a generarle esta nota de crédito, o sea, de débito. Y aquí abajo decimos generar nota de débito para corregir montos. O generar nota de débito para anular también puede ser. Y aquí nosotros hacemos la corrección en los montos, en los precios, a lo mejor que nosotros equivocamos, y se desarrolla y se valida para poder ver cómo queda antes de firmarla con este certificado digital. Si estamos de acuerdo, se firma y se envía y te va a aparecer nuevamente que el documento tributario se ha enviado, ver documento para poder imprimirlo y ya está con el folio listo para poder ser entregado de manera física si fuera necesario. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Cero dudas, cero problemas. Un poco tediosa ha sido esta mañana, no ha sido muy entretenida, lo sé, pero me tienen que entender que esta parte no es tan entretenida como la otra. Sí, mucha información, pero haciendo después más fácil. Sí, es harta información como tú lo decís, Mónica, pero claro, cuando uno lo va haciendo se hace mucho más simple porque, bueno, uno cuando lo va practicando te vas comprendiendo de mejor manera, en verdad. Pero definitivamente tengo que ver la clase de nuevo. Ah, ya. Bueno, en todo caso, estos son como les digo, algunos temas mecánicos en realidad, no son cosas que uno esté pensándolas, sino que sabe que tiene que generar esta factura, cómo se hace la factura, ya nos metemos y hacemos la factura rápidamente. No, yo creo que no hay mucho problema en eso, no es tema. Lo que pasa es que, claro, tengo que explicarles cada uno de los protocolos y eso se hace un poquito lento. Ley de pago a 30 días. Esta cuestión yo creo que es algo que todo el mundo ha reclamado un montón, porque al final, lamentablemente, muchos empresarios creen que trabajar con una gran empresa es como llenarse de plata los bolsillos. Y muchas veces puede ser tortuoso, puede ser complicado, puede ser al final un problema y un error, dado que no todas las empresas estaban dispuestas a pagar al proveedor en los plazos, en los tiempos necesarios. Muchas de esas grandes empresas incluso pagaban a 180 días, o sea, 6 meses esperando que te paguen. Y eso yo creo que éticamente es algo que no resiste análisis, o sea, están jugando con la plata tuya, que es un poco lo que todos los empresarios sienten o sentían cada vez que sucedía esto. Por lo tanto, yo creo que tenemos un tema que tenemos que resolver, que tenemos que solucionar ahí, y por eso el Congreso trabaja esta ley de pago a 30 días donde las grandes empresas no perjudiquen a las pequeñas en relación a las fechas de pago. Entonces, yo creo que eso de alguna forma se intentó modificar. ¿Y cómo se verifica? Bueno, mediante un sistema de regulación que permite denunciar a quienes incumplan sus cláusulas, ¿ya? ¿Y dónde se pueden denunciar? Los encargados de velar por esto es, obviamente, en la Fiscalía está el Servicio de Impuesto Interno y la Comisión para el Mercado Financiero, que depende de la Superintendencia de Instituciones Financieras. Ahora, la verdad es que quienes denuncian son pocas las personas que denuncian, porque al final saben que el denunciar significa
quemarse. Y muchas veces eso significa que esos clientes que tenían no les van a comprar más. Lamentablemente juegan mucho con esa informalidad que puede existir. Y afecta directamente a los empresarios pequeños. Si al final somos nosotros los que sufrimos esta problemática. Esto, como les decía, partió en rigor funcionando el 1 de abril de 2020. Es una ley bastante nueva y lo dejó inscrito y lo dejó regulado el Ministerio de Economía para que esto se pudiera desarrollar. Se tienen 5 días hábiles desde su pacto como plazo máximo para registrar el acuerdo. O sea, esto tiene que quedar establecido cómo va a ser la forma de pago. Normalmente uno dice forma de pago crédito, y crédito significa que te paguen, no sé, a 30 días. Ojo, que cuando tú pones contado, tributariamente contado se entiende que pueden ser 29 días. Eso no mucha gente lo tenía claro. Hasta 29 días significa que es contado. ¿Cuándo es crédito? Cuando estamos sobre 30 días. Y la idea es que el plazo máximo, como les digo, sean 30 días. Y se logre pagar a 30 días. No que cuando llega el día 30 recién te lo mandan a gestionar el pago y eso significa 15 días más, 30 días más. Así como un chiste que tiene por ahí un cómico que repiten bastante en televisión sobre los pagos de factura. Es tragicómico. ¿Qué pasa si no pagas en ese plazo? Bueno, se establece una comisión fija por recuperación de pagos que equivale al 1% del adeudado y se suma a los intereses para operaciones no reajustables en moneda nacional que van de 200 UF a 5.000 UF. O sea, yo podría cobrar intereses, eso es lo que me están diciendo. Pero la verdad, en la realidad, nadie lo hace. Es obligatorio contar con la guía de despacho electrónica porque por medio de esta es posible controlar el proceso de venta y las cuentas por cobrar con mayor precisión, dándole validez a la factura, etc. ¿Sí? ¿Cómo nos ha ido con esta ley? La verdad, esto se estuvo analizando el año 2020, cuando estábamos en pandemia, hubo ahí harto tema de poder echar a andar esto. Y la verdad es que es un problema especialmente en el caso de las empresas B2C, o sea, las empresas que trabajan de empresa y le venden a cliente final. Ahí se agudiza la morosidad porque a veces, no sé, en el caso de Víctor, por ejemplo, que hace muebles, claro, él puede decir, mira, yo hago muebles, cobro un anticipo, el 50% anticipo, por decir algo, con eso él compra los materiales, y se debería pagar en el momento de que él entrega en los muebles. Pero lo más probable es que hay mucha gente que dice, pucha, Víctor, ¿sabes qué? ¿Me podés esperar unos días, te pago? Y Víctor, como es buena gente, dice, sí, no hay problema. Pero esos días se transforman en semanas, en meses, y no hay cómo apurar ese pago. O sea, al final pasa a la buena de Dios. Entonces, hay un problema cuando yo trabajo con clientes finales, con personas naturales y que no son empresas. Esta ley te protege cuando tú le vendes a empresas, pero cuando estáis con personas naturales está difícil hacerlo. No sé si hay alguien que tenga alguna experiencia respecto a eso que la pueda comentar. O que la quiera comentar en realidad. No, mucha gente a veces quiere contar las malas experiencias, pero la idea es que todos aprendamos acá. Al menos a mí todavía no tengo a nadie que haya quedado debiendo. Bueno, sí hay una persona que me quedó debiendo, pero la entiendo porque está con un problema complejo de salud. Don Víctor. Ya, yo el tema de los muebles, como lo explicaba usted, es así, pues. Yo trabajo con el material de la gente, le pido el dinero al material y el pago cuando entrego los productos. Por decir, si en la cocina, cuando ya la cocina está instalada, ahí yo le cobro la mano de obra, pero ahí es a la buena fe porque no hay ningún papel de por medio, ¿me entiendes? Yo le entrego igual el presupuesto, el detalle y todo, pero a la larga, si el cliente después me paga la mitad y me dice, no, te voy a pagar la mitad después, eso queda en él. No es que esté estipulado de que te pago todo el tiro o te hago una factura o algo así.
Sí, porque lamentablemente uno no puede tener un documento aparte de una boleta que le puede entregar a él. Sí, pues. Tiene que ser todo legal. Ahora sí, algo que le ha permitido a mucha gente que trabaja con cliente final asegurar los pagos ha sido las maquinitas de forma de pago con plástico, porque la gente puede pagar con crédito, con tarjeta de crédito. Y eso ha asegurado de alguna forma que a la gente no le quede debiendo plata. Como pagar en cuota. Que ellos la pagan en cuota, pero a ti te depositan el total. Exacto. Entonces yo siempre le he recomendado a la gente, a los profesionales, por ejemplo, a los profesionales o como a Víctor, independiente que tengas, ojo, independiente que tengas inicio de actividades, ustedes pueden comprar una maquinita de estas de forma de pago, de Transbank, de Banco Estado, y con esas tú la conectas a una cuenta y puedes recibir dinero. Depósito. Ojo con eso. Depósito. Ahora, lo ideal es que estén con el inicio de actividad y todo para que vayas generándose, y con eso aseguras que te pague la gente, de verdad. Sí. Cuando trabajas con cliente final. Ya, profesor. Gracias. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Víctor. Marcela. Hola, mire, tengo una consulta sobre esas máquinas. Lo que pasa es que yo la tengo desde aproximado un año. ¿Ya? Lo que he escuchado es que ahora van a empezar como a cobrarte el IVA por cada transferencia. Aunque tú no tengas iniciación de actividad. ¿Usted sabe algo de eso, si es verdad? Lo que pasa es que todas estas transacciones que tú haces tienen una comisión, y todas esas comisiones tienen IVA, siempre ha sido así. No es que te van a cobrar ahora, siempre las comisiones que te cobran son el 2,8 de comisión más IVA. Sí, pero lo que dicen ahora es que como que van a llevar un registro de que tú estás vendiendo, aunque no tengas iniciación de actividades. Como que el banco va a saber de que tú estás vendiendo. Lo que pasa es que hoy día viene una reforma tributaria que quieren echar a andar, donde todo el mundo va a tener que pagar IVA. Todos. Incluso las que están hoy día exentas de IVA van a tener que pagar IVA. Por ejemplo, mi consultora, que hoy día es exenta de IVA, desde el 1 de enero del próximo año voy a tener que empezar a pagar IVA. Los únicos que van a quedar exentos de esto, en principio hoy día, son las fundaciones, los organismos sin fines de lucro, lo más probable, y ¿cómo se llaman? Las sociedades de profesionales. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que juntar un par de profesionales para iniciar actividades como sociedades profesionales, que esa es otra figura legal, que hoy día no viene al caso de comentárselos tan profundamente, y ellos a lo mejor pueden quedar exentos. Y otras que pueden quedar exentas son las entidades de capacitación. Todo lo que sea educación, lo más probable que también sea exento de IVA. Ahora, a ti te pueden decir que tú tienes que empezar a pagar IVA, pero si tú no tienes inicio de actividades, no tienes cómo hacerlo. Porque para poder pagar IVA tienes que tener formalización. Entonces, es súper difícil para el Servicio de Impuesto Interno perseguir a alguien que no tenga inicio de actividades, porque no existe en las bases. Si a eso te referís, Marcela, eso es poco probable que suceda. Sí, porque a mí me habían dicho aquí, sobre todo, yo trabajo mucho en ferias de emprendimiento. Yo soy de la región del Maule. Y yo he dejado de trabajar con la máquina y prefiero que me hagan transferencia por lo mismo, porque como dicen que ya va a empezar como a regir esto de que te van a cobrar impuestos por usar la máquina, como que el Servicio de Impuesto Interno ya sabe que tú estás generando. O sea, lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos es mandarte un correo, si es que tiene un correo tuyo, porque te tiene que empezar a perseguir, y eso es súper difícil poder hacerlo cuando son personas que no están registradas en la plataforma del servicio, y te tienen que informar que tú deberías acercar al servicio para poder iniciar actividades. Eso es lo que tienen que hacer, no es que te vayan a cobrar multa, te van a llevar a la cárcel ni nada por el estilo. Va a haber un proceso a lo mejor, donde les van a recomendar que hagan el inicio de actividades. Pero para eso, imagínate, Marcela, son millones de personas que trabajan de manera informal, que el Servicio de Impuesto Interno no tiene considerado y no tiene cómo contactarse con ellos. No saben dónde existen, no saben nada, ¿cachai? O sea, saben que hoy día tienen a lo mejor la maquinita,
pero la maquinita también tiene una laguna, hay un espacio ahí en blanco que no está regulado. Y lo que quiere hacer el servicio a lo mejor es poder regularlo, ¿cachai? Ah, ya, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas, por ahí? ¿No? Espero que esté todo claro. La verdad es que para mí es importante. Todo clarito. Perfecto. Las boletas de venta y servicio. Pues. Vamos a meternos ahora en las boletas que uno emite. Y con esto yo creo que ya vamos a ir cerrando la clase de hoy, dado que teníamos 2 horitas y parece que van a ser un cuarto para las 11 para poder hacer una reflexión respecto a esto que estuvimos viendo. ¿Qué son las boletas electrónicas? Al final son las boletas que hoy día partieron siendo obligación, empezar a generarlas de esta manera desde el 1 de marzo del año pasado. Y ahí quedó una escoba más o menos grande porque había mucha gente que no tenía idea de cómo se podía desarrollar esto. Claramente, los que más sufrieron con esto al principio fueron los almacenes de barrio, los mini market, porque mucha gente que tiene estos negocios hace muchos años tampoco están digitalizados alfabéticamente, no tienen ni idea de cómo usar un computador. Y por eso aparecieron también estas maquinitas donde te genera la boleta. Por ejemplo, las de Transbank, por ejemplo, las de otros bancos también, Jetnet parece, otra que se llama por ahí, no sé, hay distintas plataformas, no hay una, hay varias, que te pueden emitir la boleta electrónica. Y por eso tú tenés que pagar. No sé, pues, por ejemplo, para emitir 200 boletas, tú pagáis 10.990 en una de estas maquinitas. No solamente las de transacción de plástico existen, hay varias más que te dan eso. Por ejemplo, Besi es una plataforma donde tú puedes adquirir el equipo, que te lo pueden dar en comodato, y tú vas pagando por una cierta cantidad de documentos tributarios que tú puedes emitir. Y eso te cuesta, no sé, pues 9.990, 20.990, etcétera. Así, dependiendo de los rangos, ¿ya? ¿A quiénes se le emiten las boletas? Se le emiten a todas las personas naturales que no tienen iniciación de actividades. Por eso cuando tú vas al supermercado te emiten una boleta. ¿Ya? Casi todos los que somos personas naturales sin inicio deberíamos recibir una boleta. Por una parte, esa boleta te sirve a ti y te permite que tú puedas reclamar la garantía. Súper importante eso. Para poder reclamar la garantía, tú tienes que tener el documento tributario. Segundo, que cada persona que tiene un negocio debería sí o sí generar esa boleta. Ahora, con la pandemia, muchas personas dejaron de emitir boletas porque no querían pagar impuestos. Bueno, yo creo que ahí hay otro tema que ya no pasa por la formalidad, sino por un tema a lo mejor económico, político, que estamos viviendo. Ahora, mucha gente no tiene claridad, no tiene certezas, como les decía la otra vez, de que creen que nosotros tenemos que pagar o el Estado te está quitando plata de lo que tú recibes. Y efectivamente cuando tienen ese discurso, como les decía, es porque la gente tiene un problema en cómo se están calculando los costos de sus productos o sus servicios. No es que nosotros tengamos que estar pagando al Estado por poder operar, sino que el Estado entiende que cada una de las personas o las empresas que están operando son cajas recaudadoras de impuestos. Y esos impuestos, quienes los pagan son los clientes. No eres tú el que paga los impuestos. Lo que pasa es que tú recibes ese dinero y los tienes que transferir. Y esa problemática tienen los empresarios. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar financieramente de un negocio y otra cosa es hablar contablemente de un negocio. Lo financiero es las platas que yo recibo en el bolsillo o que tengo en la cuenta. Lo contable es lo que yo tengo en documentos tributarios. Pero eso no implica que todos esos documentos tributarios yo he recibido el dinero para poder generar a lo mejor los pagos necesarios por los impuestos. Y ahí yo creo que muchos empresarios tienen problemas porque a veces se gastan todo lo que está en la cuenta y parte de lo que está en la cuenta muchas veces es dinero que se le tiene que entregar al Estado. Entonces,
como les digo, hay una línea delgada ahí donde los empresarios no comprenden muchas veces de que todo lo que tú tienes todo lo que tú recibes de una factura no es tu plata. Mucho de eso que está ahí es un componente de impuesto. Mucho de lo que está de esa factura es un componente que se le llama capital de trabajo, que es con lo que tú puedes comprar más productos para poder seguir elaborando, fabricando, construyendo. Y un porcentaje de eso que tiene esa factura corresponde a la utilidad. Así se compone un poco esto. Pero la mayoría de la gente cree que, oye, este gallo que me tiene controlado, y pasa mucho, por ejemplo, en empresas, y yo lo he vivido muchas veces, que me han contactado empresarios para que yo los asesore, y me dicen, pucha, don Ale, yo partí con esta mueblería, porque claro, yo trabajaba en una mueblería, voy a tomar ese caso dado que está Víctor, y claro, pues mi jefe hacía facturas por 5 millones, 10 millones, y a mí me pagaba 500 lucas, y yo dije, este gallo se está llenando los bolsillos, etcétera, y pensáis cualquier cosa. Entonces yo me independicé, eché a andar mi negocio, y se dio cuenta que echar a andar un negocio era otra cosa, donde a lo mejor yo tenía que preocuparme de comprar materiales, de fabricar los materiales, de entregar los productos, y además hacer la cobranza. Y además de todo eso, tenía que tener todo lo necesario para poder hacer eso. Equipo, herramientas, vehículo para el traslado, el empaque de esto, tenía que tener un pioneta y muchas cosas más. Entonces, y para poder comprar materiales, tenía que tener dinero. Entonces, ahí recién ellos se dan cuenta de que esos 5 millones de esa factura, a lo mejor el 70% de esa factura eran los materiales que había comprado, o el 50%. Y aparte de eso tenía que hacer la plata para pagar la mano de obra. Y ahí se te iba el 70% de esa factura. Y el 30% de esa factura a lo mejor era utilidad. Entonces, yo creo que lamentablemente hay malos conceptos de gente que ve lo que sucede porque ve el final, pero no ve el proceso. Y cuando se da cuenta que el proceso tiene un montón de otras cosas que él no conocía, hoy se da cuenta que en realidad el patrón que tenía o el jefe que tenía en esa empresa en realidad no era tan malo. La verdad que el señor hacía lo que podía y estaba dentro de los precios que también tenía el mercado. No sé si les ha pasado o lo pudieron ver así, pero muchas veces me ha tocado poder comprender y hablar con los empresarios respecto a esto y se han dado cuenta que en realidad otra cosa es con guitarra, como se dice por ahí. Y claramente, una cosa es ser trabajador, donde yo puedo despotricar todo lo que quiera, pero a fin de mes estiro la mano y me tiene que llegar el sueldo. Y otra cosa es fabricar esa plata para que cuando llegue a fin de mes tengáis algo de plata para poder subsistir. Y tengáis que pagar a todas las cosas, desde los proveedores hasta tus trabajadores, para poder seguir la fiesta en paz. Entonces, es otro el desafío que uno tiene cuando es emprendedor, independiente que sea solo o tenga gente a cargo. Si ustedes son solos, igual tienen que comprar materiales. O sea, a Víctor a lo mejor le darán crédito si es que va a comprar materiales a Maciza, a Imperial, a una ferretería, etcétera. Capaz que tenga crédito, pero ese crédito lo tiene que pagar en algún momento. Entonces, son platas que uno cree que, claro, se ven números súper bonitos, súper grandes, pero significa de ese número grande de una factura, significa mucho costo. Y además de ese costo, aplicar el impuesto. Entonces, ahí hay un tema que yo sí o sí también les debo recomendar que se hagan un curso de costo unitario. Esos cursos de costo unitario te sirven para aprender a calcular cuánto es lo que deberías cobrar y no estés perdiendo dinero. Porque la mayoría de los empresarios lo que hacen es colocar los precios de acuerdo a lo que está vendiendo o el precio que tiene puesto el competidor, la competencia. Y todas las empresas tienen costos distintos, todas. Por ejemplo, la competencia, si es dueña de la propiedad, no paga arrendo. Si yo soy arrendatario, yo sí pago. Entonces, ya el costo es distinto. De ahí para adelante, por decir un ejemplo así burdo. No sé si se entiende, espero que sí. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, también tengo independiente a que existen hoy día equipos o maquinitas para poder hacer boletas,
El Servicio de Impuestos Internos también generó una plataforma para poder emitir las boletas. De hecho, existe ahora una aplicación que se llama E-boleta en las aplicaciones y ustedes la pueden bajar a sus teléfonos y desde sus teléfonos pueden hacer una boleta electrónica. Ahora, lo interesante es que tenéis dos formas. Una es que tú puedes imprimir esa boleta. Si tienes una impresora Bluetooth, la puedes emitir así de esa manera desde tu teléfono. O bien se la puedes mandar al correo electrónico a la persona que te está comprando. ¿Ya? Como les decía, tenemos estas aplicaciones que aparecen para poder emitir la boleta y también las maquinitas que uno las podría arrendar mes a mes para poder desarrollar este proceso. Normalmente hoy día las boletas se emiten de esta manera, donde aparece arriba la razón social, el RUT, la boleta electrónica, el número de la boleta electrónica, la fecha de emisión, la cantidad, el descriptor así bien concreto y pequeño, y el valor. Y el valor del IVA. Ojo, que mucha gente cree que las boletas no llevan IVA, y sí llevan IVA. Todos los documentos tributarios llevan el impuesto al valor agregado. La diferencia con una factura es que la factura tiene un detalle más importante. Y se desglosa lo que se compra. En el caso de la boleta, si tú vas al supermercado, te hacen el detalle de la cantidad, de lo que compraste y el precio neto. Y al final abajo le ponen el IVA. Es lo mismo. Entonces ahí también hay un mal concepto, porque uno creía que las boletas de venta y servicios no tenían IVA, y sí pagan IVA, y sí tienen IVA, y yo tengo que declarar estas boletas todos los meses. ¿Cómo vamos hasta por acá? Me gustaría un poco que me comentaran un poco cuál es la reflexión del día de hoy, para que vayamos cerrando la clase de hoy día, chicos, chicas. ¿Qué aprendieron? ¿Con qué se van? Al menos un par de personas que me pudiera comentar, yo estaría feliz de la vida si me lo pudieran decir, estimados y estimadas. Se ofrece la palabra. Oli. Hola. Ay, sí. La verdad es que es harta información que hay que procesar, Alex, pero alguna vez hice alguna factura electrónica y es fácil cuando ya es como se hace como una constante. El resto, espero que sea como igual, porque se ve complicado, pero no es tanto. Eso no. Gracias. Sí, la verdad es que esto sigue siendo algo que se puede llevar sin problema. Yo creo que uno se ve abrumado a veces cuando no tiene información, pero yo creo que hoy día tenemos la información suficiente como para poder gestionarlo. Por eso yo les digo, independiente que tengan un negocio pequeño, yo sí les recomiendo que tengan un contador, porque el contador los va a guiar en todo este proceso. Y ese contador que los puede guiar no cuesta 10 lucas, puede costar 30 lucas mensuales. Yo creo que ese es un número o un precio razonable para una empresa pequeñita, pero sí tienen que apoyarse en alguien que los guíe mensualmente y que tengan a quien consultar respecto a las dudas que ustedes tengan. Sí o sí, eso es fundamental. Ahora... Sí, disculpa, Alex, si alguien sí, tiene un dato de contador que lo podríamos compartir en el chat, sería fantástico, porque ahora el centro de negocios te presta asesoría legal y contable, pero súper lento y no es mensual. Entonces, si alguien tiene un dato, sería fantástico. Yo les voy a dejar mi contador acá, por si la quieren llamar a la Marcela, de parte mía, llámenla, y con eso a lo mejor les va a poder aportar ella desde lo que ella sabe. La verdad es que a mí me gusta trabajar con ella, no porque sea mi contadora y porque yo me llevo algo de las lucas ni nada por el estilo, no, porque ella explica con manzanita y perita y trabaja con empresas pequeñas. Entonces ahí te los dejé en el chat por si la quieren llamar de parte mía. Hoy día la verdad es que la contabilidad se hace toda digital, por lo tanto no está la necesidad de que la contadora o el contador tenga que ir a tu empresa.
Se pueden hacer unas reuniones en Zoom, por lo tanto tú la podés tener de cualquier región. De hecho, ella tiene hoy día empresarios de La Serena, ella está acá en Santiago, tiene empresarios de La Serena, de Viña, de Valparaíso, de Santiago y de varios otros lugares, y no tiene problemas para poder llevar la contabilidad. Entonces, siento que hoy día lo que uno necesita es tener ese respaldo para no cometer errores al final. Si al final lo que uno anda buscando es no cometer errores. Pero no le tengan miedo, yo creo que es un proceso que al final es rutinario, por lo tanto se lo van a aprender y después va a ser algo tan simple para ustedes que ya no le van a tener miedo a poder hacerlo. Pero sí es importante que alguien les vaya comentando lo que va sucediendo en materia tributaria, que yo creo que ahí muchos de nosotros somos súper ignorantes. Gracias, Mónica. ¿Alguien más que quiera comentar algo o que quiera decir algo antes de que cerremos el día de hoy? Ya estamos a las 11 de la mañana. ¿No? Bien, Alejandra, ha sido un placer nuevamente haber estado aquí conectado con todos los empresarios. Yo te voy a mandar las láminas un ratito más o las subimos a un drive para que tú las puedas compartir. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Y les agradezco la sesión. Justamente que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes para que sigamos con este proceso que estamos viviendo. ¿Les parece? Éxito y que tengan buen fin de semana. Chao, chao.